Canal 6 VHF y Canal del Sol 65 UHF. Más cordial bienvenida en esta mañana agradable en que la lluvia pues hace que sea un día maravilloso. Nosotros con esa suerte pues agradecido de acompañarlos a todos ustedes en este espacio a esta hora de la mañana, 7:30 de la mañana, esta última jornada, que es nuestra propuesta de opinión, los comentarios sobre la realidad social, política y económica, que aprovechamos como siempre para, desde un enfoque lo más acercado a la realidad, con ánimo de que ustedes pues tengan una visión realmente que los ayude a interpretar la realidad en la cual estamos viviendo en esta etapa de nuestra vida. Como siempre, nosotros agradecidos estamos por esa maravillosa oportunidad que compartimos con ustedes, que el Creador nos concede, y que esperamos que podamos pasar un día en completa paz. Pues bien, pero antes debo hacerle de conocimiento. Hemos recibido algunos comentarios de algunos amigos que nos siguen a través de las redes sociales, nuestra cuenta de Twitter, Facebook, Instagram, nuestro canal de YouTube, Última Jornada, y también en nuestro periódico digital, ultimajornada.com, pues hemos estado recibiendo algunas sugerencias de los amables seguidores nuestros que nos señalan que por favor identifiquemos la frecuencia en la cual estamos realizando este espacio. Pues el Canal 6, Canal del Sol, a las 7:30 de la mañana, esta propuesta Última Jornada se transmite por esta frecuencia. Aquí en el área metropolitana y el Gran Santo Domingo, pues es la frecuencia 6. En el resto del país, pues como son diferentes compañías de cables, las cuales sirven este servicio de transmisión de esta frecuencia de televisión, pues nosotros estamos en diferentes números, pero en la ciudad metropolitana de Santo Domingo y el Gran Santo Domingo, pues somos Canal 6. Pues bien, vamos a entrar realmente a un comentario que sigue siendo un tema de bastante interés, sobre todo porque en nuestro país no hay una definición, un criterio definido con respecto a la continuidad de un periodo constitucional, porque como la Constitución de la República, que es el órgano fundamental en el cual nosotros sustentamos nuestra base jurídica y nuestra ley máxima, ley de leyes, realmente tiene ciertas debilidades que no es ella que la tiene, sino los actores políticos que son los que tienen esa debilidad, porque la Constitución no tiene ninguna. Ella está ahí, lo único que los hombres la tratan como un pedazo de papel, como en una ocasión, de una manera tan desacertada, se le llegó a calificar. Pues ciertamente que aún en medio de una recia oposición y desde los litorales del gobierno, se habla de un globo de ensayo sobre una posible reelección del actual presidente Danilo Medina. Tiene todavía algunos temas pendientes que lucen por el momento insalvables, pero no imposibles, porque en determinado momento el país recibirá las diferentes propuestas que le sean presentadas, y si finalmente la grande mayoría optan por continuar bajo las directrices
del actual mandatario, pues no queda más remedio que acudir al método democrático de elección. Pero, y esta es nuestra gran preocupación, que aunque para algunos funcionarios del gobierno que han estado pues vertiendo, tratando de mantener viva en la mente del dominicano la posibilidad y inclusive el propio ejercicio de gobierno del presidente de la República está enmarcado en esa dirección. Fíjense que él no se aparta ni un ápice de los ejes fundamentales que él ha trazado como política pública en el país, que es ese 4% a la educación, las construcciones de aulas y ese desayuno escolar y la llamada tanda extendida. El presidente no se aparta ni un segundo de esa dinámica. Y la promoción de los grandes proyectos habitacionales y lo que sería ya la obra final, que es el sistema de ampliación de transporte del tranvía, del metro, con un teleférico que, de acuerdo a los estimados que tiene el gobierno, pues podrá producirle una tranquilidad a nivel de los sectores aledaños que serían los que se alimentarían de esta nueva línea del metro. Y ya ustedes saben todo el esfuerzo que el gobierno ha hecho, que el presidente él mismo en persona ha puesto como de manera meridiana, que es la terminación de las termoeléctricas que se levantan en la provincia Peravia, Punta Catalina, que aún en medio de las dificultades que tiene el proyecto para su culminación, donde todavía no es tan clara las cláusulas que se establecieron para el levantamiento de esta obra y que le han generado al presidente unos conflictos que si son de las cosas que lucen, que son un escollo para el presidente. Si a eso unimos que el escenario en el cual se presentaría una potencial reelección del actual mandatario, vemos un escenario totalmente, diametralmente opuesto. El escenario del 2016 y el escenario del 2020, donde el presidente tendría, o no parece, no luce, por ahora, a menos que haya un desenlace final en el sistema de justicia nuestro, que luce muy incierto. La justicia no tiene esa fortaleza de identidad como para llevar a cabo procesos que aclaren finalmente ninguno de los cuestionamientos que se han hecho. Ya vemos lo que ha acontecido con un caso que le picó bastante cerca al presidente, cosa que jamás aconteció en el escenario del 2016. Eso es a nivel de las políticas del gobierno, que a nivel político ni hablar. Pero en el 2016 el presidente no estuvo tan cerca de verse envuelto en acontecimientos que pusieran en entredicho siquiera algún tipo de vínculo con ninguna situación, y entonces él navegó sin ninguna dificultad. Ese no es el escenario que se presentaría en el 2020, como ya le señalamos anteriormente. El caso de Odebrecht estuvo tan cerca del presidente de la República que en el país llegó a pensarse que el presidente realmente había tenido un vínculo directo. No se pudo establecer, independientemente de los señalamientos que se hizo a la campaña política, pero como en este país, como han señalado algunos dirigentes políticos, siempre hay sectores que invierten en la campaña política. Y eso se quedó dentro de esa posibilidad. Otro tema que también es la corrupción que se ha ido presentando dentro de lo que es el gobierno, que todos sabemos las dificultades que le han creado a nivel de opinión
aún no haya podido haber un señalamiento directo de parte del gobierno en ninguna de estas acciones que son señaladas y que en muchas de ellas están en los tribunales de la República. En el caso político, es la oposición en el país la que tiene que empezar a definir un proyecto si realmente quiere imposibilitar totalmente una reelección del presidente Danilo Medina, porque el Partido de la Liberación Dominicana está compelido a buscar un candidato presidencial en esa organización o continuar con el actual mandatario Danilo Medina. Porque el expresidente, el doctor Leonel Fernández, sigue muy distanciado de lo que es el nuevo orden que se ha establecido en el mundo. Él sigue apegado a un pasado que siempre ha sido así para el género humano. El género humano siempre ha añorado el pasado. Por eso él vive en esa dinámica de defensa, de ese liberalismo que encabezaron las administraciones Clinton-Obama en los Estados Unidos. Y todavía como una suerte de opinión, en España la prensa recoge en el día de ayer, señores, algo tan distanciado de lo que es la realidad que vive el mundo actual, con el nuevo orden que se ha inaugurado en los Estados Unidos, que son el eje que dirige la política mundial. Por más que ustedes escuchen de las dificultades económicas que tienen los Estados Unidos en el orden económico, ellos siguen siendo la primera potencia económica del mundo. Entonces, cuando el expresidente Leonel Fernández plantea esos resabios que ha generado la administración del presidente de los Estados Unidos en el mundo, sobre todo en la nueva correlación del orden económico, y todavía Leonel Fernández persiste en atacar la política que se ha diseñado en la nueva administración de los Estados Unidos, se ve que ya él no tiene una perspectiva realmente en torno al futuro. Ese liberalismo que marcó el destino de la humanidad con esas administraciones que llevaron al mundo a un liberalismo donde el desempleo creció a manera tan desorbitante en los Estados Unidos y donde el sistema de correlación económica perjudicó tanto a los norteamericanos que ellos tuvieron tiempo para pensar realmente en un cambio de política. Y entonces, mientras ustedes observan que el presidente de los Estados Unidos inicia una gira que aún no concluye de 12 días por la mayoría de las naciones europeas y asiáticas en busca de consolidar lo que es la política de Estados Unidos con respecto a los acuerdos comerciales que beneficien a los Estados Unidos, y eso ha tenido éxito porque en el pasado mes de octubre el desempleo en esa nación descendió al 4%, lo que indica que ha habido una recuperación económica, y eso hace entonces que uno piense que el presidente Leonel Fernández no ha entendido los cambios que se están produciendo en el orden económico y que eso tiene unas repercusiones políticas, porque Washington está decidido a llevar a cabo un proceso de participación económica que no ponga en peligro el sistema de fortalecimiento económico en esa nación norteamericana. Nosotros vamos a tener la oportunidad de conocer de primera mano cuál es realmente la política que se va a aplicar y que se está aplicando, porque ya el presidente de los Estados Unidos ha designado a su representante plenipotenciaria aquí en la República Dominicana,
la embajadora de esa nación que va a representar al gobierno de los Estados Unidos, y que nosotros, el país, vamos a tener la oportunidad de conocer bien de cerca cuál es realmente la política que interesa a los Estados Unidos. En ese contexto, tal parece que el Partido de la Liberación Dominicana no le queda más camino que escoger un candidato o presentar de nuevo la posibilidad de una reelección del actual presidente Danilo Medina. Por ende, la oposición, nuestra observación es que si la oposición tiene que mirar, empezar a trillar un camino en esa dirección, porque parece ser que el escenario se va a presentar para que el actual presidente de la República opte por un nuevo periodo. Nosotros vamos a hacer una pausa de nuevo, no de nuevo, sino en nuestra primera pausa, sino a recordarles que estas informaciones, nuestros comentarios, ustedes pueden ampliarlo a través de nuestro periódico digital, ultimajornada.com, desde el cual servimos todas las informaciones que acontecen, no solamente local, sino también internacional. Ultimajornada.com es un periódico el cual nosotros producimos, editamos, con la finalidad de mantenerlo informado de todo cuanto acontece en el mundo. Vamos a una pausa, señor director. Bueno, pueblo dominicano, y lo cierto es que con respecto al precio de los pasajes, la impotencia empieza ya a sentirse en el pueblo dominicano, porque como ustedes comprenderán, sí, los sindicalistas, no sindicalistas, porque ellos lo que son empresarios del transporte, si los empresarios del transporte toman como condición que si no hay un subsidio a los combustibles, ellos van a aumentar el pasaje. Imagínense ustedes qué esperanza puede tener un país donde no haya una decisión firme de un Estado que tenga en sus manos la fortaleza para aplicar la política que se va a regir en determinadas áreas de la vida pública nacional. El transporte público, que ha sido una calamidad que el pueblo ha sufrido muy amargamente, sigue siendo un trauma difícil de superar. Se han hecho esfuerzos porque el Estado ha mostrado una debilidad demasiado rampante con respecto a ese sector que se autollamó él mismo como padre de familia, y con esa condición prácticamente se han adueñado de las calles de nuestro país. Realmente preocupa que se tome como condición y que sean ellos realmente quienes lo anuncien. Entonces, el pueblo, en medio de una situación así, se encuentra realmente desamparado. El precio del pasaje, el gobierno crea instituciones. Se pensaba que ese organismo, dentro del nuevo sistema de tránsito en el país, que se creó un Instituto Nacional de Transporte, pero que se ve que no tiene iniciativa para ni siquiera aplicar los diagnósticos, esas investigaciones que se han levantado sobre el concho, donde estudios señalan que el precio que esos padres de familia cobran por el servicio está muy sobrevaluado.
están obteniendo ganancias que sobrepasan realmente la inversión que ellos han hecho. Entonces, en medio de esa situación, el gobierno, que no tiene una política pública, porque con respecto a los combustibles se estableció una ley que ella sería la que regiría en términos del comportamiento del mercado los precios que se iban a aplicar a los derivados que se utilizan en el sistema de combustión de motor en el país. No ha sido así. Ya vemos cómo sectores denuncian que el gobierno aplica una tarifa abusiva con respecto a los precios internacionales que tienen los combustibles. Y llegó un momento, cosa que el pueblo puede percibir, que se da a conocer una tarifa en la cual se rigen los mercados, y en los mercados internacionales ocurre que nosotros entonces tenemos una tasa preferencial, como fue en el pasado con el Acuerdo de San José, y que todavía Venezuela pues lo mantiene. Ese programa no ha desaparecido del todo, aunque sí ya no tiene esas bondades con los cuales en el pasado el chavismo, que fue el gobierno que implementó esa política de ayuda a los países miembros de ese acuerdo. Pero en el país el problema del transporte, no hay una voluntad firme de aplicar realmente un modelo de transporte que sea realmente decente, sino que los choferes, ellos a su antojo, pues aplican la tarifa que ellos consideran que es la que le conviene. El país así no va a poder alcanzar, porque el sector más deprimido de la población, que son los pobres, no tienen una garantía para que se aplique realmente una tarifa que no le limite las precarias condiciones de vida en que viven la inmensa mayoría de dominicanos, que son quienes utilizan el servicio de transporte público, porque para trasladarse de una ciudad a otra se requiere de un medio de transporte que facilite ese tránsito. Pero en el país los choferes han establecido un dominio absoluto con respecto no solamente a los precios a cobrar, sino también de las rutas, y han establecido un monopolio que prácticamente impide que el Estado pueda tener una política clara con respecto al transporte público en el país. Tal parece que nuestro señor, el camarógrafo, se ha retirado, pero ya vamos a despedirnos por esta mañana, recordándoles que este espacio se transmite para los amables televidentes que nos siguen a través de las redes sociales, a través de Twitter, Facebook, Instagram, nuestro canal de YouTube y nuestro periódico digital ultimajornada.com, a través de este canal 6, Canal del Sol, para el área metropolitana y todo Santo Domingo, y en el resto del país en diferentes cables. Pásenla bien. Canal 6 VHF y Canal del Sol 65 UHF.